Somos el grupo número 9 conformado por Jennifer Angélica Contreras, Adriana Lucía Cárdenas, Eddie Galvis y Sandra Boada. Desarrollamos el podcast respondiendo al portafolio parcial, análisis de coyuntura y su aporte a la planificación social, escogiendo como tema coyuntural crisis humanitaria en Catatumbo 2025. En el Catatumbo ahora con ustedes Jennifer y Adriana, con su invitada la periodista en conflicto armado por más de una década, Eddie Galvis. Bienvenidos a este lugar donde conversamos sobre la Colombia que sufre y se mantiene firme. Hoy es imposible pasar por alto la dramática crisis humanitaria en el Catatumbo. Yo diría que nos estamos enfrentando ante la mayor crisis humanitaria que ha vivido nuestro país en tan corto tiempo. Ella es Eddie Galvis, una periodista colombiana que lleva más de una década cubriendo el conflicto armado. Y cuando habla de crisis humanitaria, se refiere a lo que ha pasado en el noroeste del país de la región del Catatumbo. Hemos experimentado distintos éxodos y grandes desplazamientos en distintas zonas de nuestro país, pero nunca en 6 días 37.000 desplazados. Nunca habíamos tenido esto. El conflicto armado en Colombia ha desplazado a millones de personas, pero con esto Eddie Galvis se refiere a la cantidad de desplazados que ha causado la violencia en el Catatumbo en tan pocos días. En 2 semanas, según las autoridades locales, los enfrentamientos entre dos grupos armados han dejado más de 50 muertos y más de 50.000 personas desplazadas. En medio de esta crisis, los medios de comunicación del mundo se enfocaron en Colombia. Los presidentes Gustavo Petro y Donald Trump se enfrentaron públicamente por los vuelos de deportados. La pelea de declaraciones y amenazas a través de las redes eclipsó momentáneamente la situación que vive el país en el noroeste, aunque unos días antes Petro había dictado estado de conmoción en la zona por la violencia desatada. Hoy está pasando en el Catatumbo, una región desatendida por el Estado y disputada por grupos armados, y cómo esta crisis amenaza el corromper de todo esa promesa de la paz total del gobierno de Gustavo Petro. Eddie viajó al Catatumbo a cubrir la crisis para la W Radio y un canal de noticias suyo que tiene en YouTube. Hablamos con ella el día después que había regresado de la zona. Hay varias versiones en la zona. Nos aseguran que esta crisis ya se venía gestando desde hace año y medio, porque como la zona es una zona donde principalmente se cultiva la hoja de coca y en donde hay presencia de grupos armados, principalmente ELN y disidencias de las FARC, hay peleas por el territorio permanentes, peleas por las rutas del narcotráfico y peleas, por supuesto, por el territorio. El ENN es el Ejército de Liberación Nacional, la última guerrilla que queda activa en Colombia. Tiene varios frentes, cada uno opera con cierta autonomía y la disidencia de la FARC. Son un grupo de combatientes que no se sumaron a los acuerdos de paz en el 2016 con el gobierno colombiano. Eddie Galvis, ¿me puedes contar qué fue lo que desató la crisis de violencia en el Catatumbo? Según versiones que hemos escuchado de las propias familias en el Catatumbo, esto se viene gestando por esas resillas entre familias, porque además allá no vas a ver guerrilleros vestidos con camuflados como aparecen en los grandes videos, ni de un lado ni del otro. Allá cada uno sabe a quién le colabora. Allá cada uno sabe si esta persona le colabora al ELN o esta persona le colabora a las FARC. Es difícil saber el número exacto de las personas alineadas con un grupo de un lado o del otro, pero según lo que ha reportado Eddie Galvis, el ELN tendría muchos más colaboradores que las incidencias de la FARC en la zona. En las familias lo que se vive es que una familia compuesta por 5 personas, 2 le pueden colaborar a las FARC y 3 le pueden colaborar al ELN. Entonces, por eso cuando hablas con los campesinos te dicen que se están matando entre familias. Entre ambos grupos ya lleva un tiempo escalando, pero pasó algo que detonó la crisis que estamos viviendo ahora.
Una Y familia es fue que asesinada en Tibú, norte de Santander. Uno de los hijos que venía en la parte de atrás del carro está con vida y fue testigo de los hechos aproximadamente un niño de 10 años. eso fue como la gota que rebosó absolutamente todo. Y de allí dijeron, vamos a vengarnos. Según el ELN, un grupo de disidentes de la FARC, se llama Frente Número 33, está detrás del asesinato. Las autoridades no han confirmado esta versión, pero hace pocos días se conoció una investigación reservada de la inteligencia militar que apunta a integrantes del ELN como los responsables. La violencia contra los campesinos empezó el día después de la masacre de la familia. Y entraron con toda, con órdenes y listas en mano, esto contado por los mismos campesinos. Llegaron a las casas con nombres y apellidos diciendo, Pepito Pérez, se abría la puerta o ellos la abrían y la persona decía, soy yo. Y en ese momento, sin piedad, disparaban sin importar si hubieran niños, mujeres, personas con discapacidad, absolutamente nada. Esto pasa el 16 de enero en la mañana y se empiezan a enfrentar las dos guerrillas. Cuentan los campesinos que desde las 9 de la mañana. Eddie Galvez, para entender para todos los que no somos colombianos, explícanos un poco qué es el Catatumbo y por qué es tan vulnerable una crisis como esta. Tú me decías recientemente que es muy importante para los grupos armados. ¿Por qué? Los ubico. La región del Catatumbo está ubicada en el departamento de Norte de Santander y allí se extienden hasta la cordillera oriental de Colombia. Tiene frontera con Venezuela y es una región muy grande y montañosa y selvática. Por lo mismo es difícil llegar a algunas zonas. Y los grupos criminales han aprovechado eso para sus actividades ilegales como el narcotráfico. ¿Cómo es Siempre estar en ha la zona los últimos días? O sea, ¿qué hicieron para resguardarte? ¿Cómo fueron las interacciones con la gente recién? Y hace unos minutos decías de que, y era algo que me parecía muy interesante, y es, no es fácil identificar la gente que pertenece o que trabaja con un grupo armado porque no están de uniforme. No están de uniforme. Es muy difícil y el miedo empieza cuando ya logras entrar a la zona. Yo logré entrar vía helicóptero por carretera con carros blindados del ejército. Eddie tiene que moverse rápido de un lugar a otro. Sí, quería seguir trasladándose con el ejército. Se fue hacia la alcaldía de Tibú, que estaba desbordada de familias desplazadas. Luego quiso ver cómo estaban las cosas en el albergue. Eddie Galvis ha cubierto el conflicto armado, ha hablado con combatientes de diferentes guerrillas, sabe más o menos cómo identificarlos. Y empiezo a preguntar con personas y me dijeron, mire, váyase para allá. Entre más me alejaba del casco urbano, más sentía el miedo. ¿Por qué? Porque pasan personas en motocicletas con botas y te miran, tú no sabes a qué te atienes. Por 5 días recorrió diferentes lugares a los que llegaba a los desplazados en distintas ciudades. Siguió moviéndose y la gente del lugar. Nos hablas de decenas de miles de desplazados. ¿A qué se enfrentan estas personas? ¿Están recibiendo algún tipo de ayuda? ¿De quiénes? ¿Y dónde se están yendo? Básicamente van a tres ciudades que son como las más grandes. Cúcuta, que es la principal. Ahí están llegando en caravanas, por ejemplo, de taxis que se ofrecieron para llevar a estas personas a Cúcuta con banderas blancas, personas en volquetas hacia Cúcuta, Ocaña y Tibú. También hay un río, el Catatumbo, que atraviesa casi toda la región. Entonces mucha gente escapó de sus casas en unos botes pequeños que se conocen como chalupas.
Y ahí veías las chalupas llenas, llenas de bebés, familias con niños. Todo esto empezó a ser muy doloroso desde el 16 de enero. ¡Pum! La gente empezó a salir de sus casas. Y pues se escuchaban balazos y bombazos y por todos lados y todos los fusiles. Eso fue horrible, horrible. Y yo lo único que hice fue huir con los niños. Ella es Daisy. Eddie Galvi la entrevistó en Cúcuta, donde estaba refugiada. Vimos el video de esta entrevista. Daisy es una joven de 16 años, usa frenillo y al rato cuando sonreía a la cámara se veía nerviosa. Y ahí está, con su hijo de año y medio. María le habló a Eddie Galvi sobre la vida que dejó atrás, a donde no había colegio porque los profesores no llegaban, pero de donde había logrado armar su casa. Le habló de sus animales, de los perros y las gallinas que tuvo que dejar. Para dejar todo botado de la noche a la mañana, lo que uno ha podido conseguir durante tanto tiempo, sí es muy arrecho. Pero uno no tiene nada que ver, así que si uno tuviera algo que ver, pues vaya y venga, pero uno no tiene velos en ese entierro como dicen, no sé por qué nos sacaron, somos prácticamente otras personas más a los que ellos le hacen daño, porque solo nos hacen daño a nosotros, a los niños, a los campesinos, ellos solamente piensan y pues solamente en ellos. A veces uno piensa como pobre o como indefenso, que a uno la verdad no le gustan las armas. Y el ELN pues decidiría que no nos afecten en contra del pueblo. Ella es Luis viene María. de una familia muy grande y está a pocas decenas de ellos de su pueblo, como tantos otros que no querían irse, pero que a la final lo hicieron por miedo. Y si la problemática es contra las FARC o las disidencias como ellos los llaman, pues que los busquen a ellos, que son los que tienen las armas, que no busquen al que está desarmado como nosotros. Ella es Todos María. También le una entrevista a María Camila durante ese día. Todos sabemos el día que empezó la guerra, pero nunca jamás sabremos cuándo va a terminar. Esta guerra va a quedar como hace muchos años, va a quedar que la desolación en los campos, va a quedar muchos corazones heridos porque van a haber muchos muertos y que esta sería la realidad. La verdad es que esto no ha empezado hasta ahora, está empezando y por lo menos yo les digo que a mí me mataron dos hermanos y lo único que me queda es que ellos vayan y descansen en paz, que se haga la voluntad de Dios. A María le mataron 2 hermanos en los 2 últimos días. Gustavo Petro llegó al poder con la promesa de alcanzar la paz total. Su plan era negociar con las bandas criminales y grupos armados para terminar el conflicto armado interno del país. ¿Qué significa esta crisis para ese proceso? Probablemente un gran fracaso como él mismo lo anunció. Petro aseguró que el ELN llevaba tiempo trasladando más guerrilleros hacia el Catatumbo y cuestionó que las autoridades no lo hayan advertido. Poco después de que se desatara la crisis en el Catatumbo, Petro suspendió los diálogos de paz que en su gobierno los mantenía con el ELN. Un proceso que no ha sido sencillo. El ELN tiene una historia de diálogo fallido con gobiernos anteriores como los de Juan Manuel Santos y los de Duque. Además, es un grupo que está muy fragmentado, entonces cuesta que en las internas se pongan de acuerdo sobre cómo quieren enfrentar los diálogos. Pero después de este mensaje, las negociaciones del gobierno de Petro había logrado mantener no hacerse al fuego. Esto significa que no se atacarían nuevamente, aunque hay denuncias que el ELN no le cumplió, pero pero tampoco bajaron sus armas porque dijeron que eso solo pasaría cuando llegaran a un acuerdo definitivo. Este gobierno todos pensábamos que era el gobierno del cambio, en el que se podía llegar a acuerdos, pero como siempre fracasó, atentando con los derechos humanos que además en este momento no hay con certeza. ¿Cuántas personas muertas hay?
Varias personas dijeron que vieron cadáveres que ya se los estaban comiendo los animalitos. Además de reconocerlo como fracaso, ¿cómo ha sido la respuesta del gobierno frente a la violencia? No, o sea, ¿qué tipo de actitud ha tomado y qué ha hecho completamente? Me atrevería a decir que muy tímida hasta el momento, porque este gobierno ha sido muy consecuente con respecto a priorizar la vida. Durante los primeros días, el ejército se dedicó más que nada a tareas humanitarias y a evacuar, a ayudar a las personas. Cuando el gobierno Pues anunció esto, se había pasado más de una semana del comienzo de la crisis humanitaria. El ministro de Defensa dijo que hay más de 9.000 militares desplazados en la zona. Por ahora se han retornado algunos enfrentamientos que han tenido con el ELN y que el grupo armado los ha atacado con explosiones, pero no se sabe mucho más del plan del gobierno. Pues no se ha visto que hayan habido resultados por parte de esa ofensiva. No los hemos tenido. Otra medida que tomó el gobierno fue decretar estado de conmoción en el Catatumbo y sus alrededores. Hace más de una década que a un presidente no le ocurría esto. Esta decisión le da para tomar medidas para restablecer el orden público, los toques de queda y las restricciones en la circulación. Pero después de retornar durante estos días en el Catatumbo, Eddie Galvis dice que quedó con la impresión de que hay una falta de organización por parte del gobierno, que no hay articulación. Articulación, hablamos del Ministerio de Salud, del Ministerio de Educación para esos niños de la Agencia de Reincorporación, de los desmovilizados, de aquellos que dejaron sus armas. Eddie Galvis se refiere a los llamados firmantes de paz. Son unos guerrilleros que han formado acuerdos de paz con distintos gobiernos colombianos a lo largo de los años. Personas que han dejado las armas y que han decidido reincorporarse a la vida civil. Pero no ha sido fácil. Grupos armados los persiguen constantemente y no tienen la seguridad que necesitan. En esta crisis, el Catatumbo está particularmente vulnerable. Al menos 6 han sido asesinados. Ni siquiera están dando sus caras para recibir ayudas, sino que están refugiados en unos lugares que ha puesto la alcaldía de Cúcuta sin garantías de nada. Se sienten amenazados. Eddie Galvis, esta es una pregunta compleja, pero en base a lo que has visto ahora y tu experiencia, ¿qué crees que tiene que pasar para que esta crisis se resuelva? O sea, ¿pesa algún tipo de salida a corto o mediano plazo? Yo creería que la única salida posible, no a corto, tal vez a mediano plazo, sería instalar una mesa en la que se sienten todos los gobiernos, todo el gobierno, el ELN, las FARC, pero lo veo demasiado difícil. Se tiene que llegar, se tiene que llegar con soluciones integrales de todos y voluntad de arreglarlo de distintas formas, de acabar con los cultivos de coca. Eso está muy difícil. ¿Qué va a pasar con las personas desplazadas? ¿Pueden tener algún tipo de seguridad si en algún momento deciden regresar o crees que va a tener que reconciliarlos a la mayoría? Muchas de estas personas, en efecto, quieren retornar a sus casas. Yo creo que esto no va a ser en el corto plazo porque sigue habiendo varios pronunciamientos, varios videos de querer vengarse de la muerte, de tal vamos a arreciar. Esto ha hecho que la población desplazada tenga más miedo de volver. Y mi última pregunta, porque me dio curiosidad cuando estaban contando, y es, desde la firma de los acuerdos de paz entre el gobierno colombiano y la FARC, eso hace menos de una década.
Ha habido un montón de interrupciones, obviamente, de la violencia que sigue en el país, del ELN, de las incidencias de la FARC, y han sido, digamos que, como complejas, pero que sí había una especie de sensación de que el conflicto armado interno ya no era el problema principal del país. En términos informativos, incluso, no era como la noticia más importante. Ahora, ¿tú crees que eso pueda pasar lo que está ocurriendo ahora? Amenazar incluso esa sanción, digamos, de que el país tal vez ya no se estaba viviendo, por lo menos en las principales ciudades, y asimismo como un país en guerra. En este momento hay mucha incertidumbre de qué va a pasar con todos estos niños, estas madres y toda esta gente desplazada. Eso es lo que te puedo decir. Yo creo que esto que se está viviendo ha sido un retroceso sin duda. No se han brindado las garantías desde gobiernos anteriores en esos acuerdos de paz. En este gobierno se pensaba que no se volvía a ver, pero se está viviendo y la gente que votó se está preguntando, ¿en dónde está el presidente del pueblo? Eric Galvi, muchas gracias por tu tiempo. Gracias a ustedes. Ha sido un verdadero placer. Muchas gracias. Después de haber realizado este trabajo en grupo, podemos decir que la acción desde trabajo social es: la coyuntura 2025 en el Catatumbo se caracteriza por una emergencia humanitaria debido a la intensificación del conflicto armado entre grupos no estatales. Grandes cifras de personas han sido desplazadas de sus hogares, otras se encuentran confinadas con acceso limitado a alimentos, agua, salud y educación. La población civil, especialmente líderes sociales, firmantes del acuerdo de paz y comunidades indígenas, enfrentan amenazas, asesinatos, el control territorial de los grupos armados ha afectado el acceso a la educación, con escuelas minadas o docentes que abandonan su puesto. La salud y otros servicios esenciales. Es la violencia generalizada y el trauma de la huida y el confinamiento han generado graves afectaciones en la salud mental de los habitantes. Acompañar a las víctimas del conflicto para el manejo del trauma y la reconstrucción del tejido social mediante metodologías vivenciales, facilitando espacios de diálogo comunitario para que las personas compartan sus experiencias, identifiquen sus recursos y fortalezcan redes de apoyo mutuo, desarrollando talleres y sesiones individuales de escucha y contención emocional para niños, mujeres y adultos mayores, y lograr fortalecer las capacidades de las comunidades para la autogestión y resiliencia. También acompañar la articulación con entidades gubernamentales para asegurar la atención a las víctimas, así como los trámites para acceder a programas de ayuda, el retorno, la rehabilitación de infraestructura y la reapertura de escuelas y centros de salud. Participar en espacios de diálogo con entidades gubernamentales y la sociedad civil para visibilizar las problemáticas de la región con talleres de cartografía social en donde la comunidad sea consistente de su pasado, su presente y se proyecte un futuro mejor, aprovechando sus fortalezas y recursos, generando que el Estado haga presencia activa y permanente. Ya para terminar como reflexión, podemos decir que en medio de la dolorosa coyuntura del Catatumbo, nuestro rol como trabajadores sociales es más que una profesión, es un compromiso ético y una acción de vida. No podemos quedarnos de la mera asistencia humanitaria. La situación nos exige ir más allá, hacia una intervención que se centra en la dignidad de la persona y la reconstrucción de la esperanza. La realidad de los desplazados, los confinamientos, el terror, nos recuerda que nuestro trabajo es ser puentes, puentes que conecten a comunidades con sus derechos, a víctimas con sus procesos de reparación y a familias con redes de apoyo. Nuestra tarea no es solo brindar ayuda material, sino sanar heridas invisibles del trauma y del miedo. Este es un llamado a la acción. A pesar de los riesgos, debemos ser voz de los que no tienen voz, acompañando líderes sociales y a comunidades en su lucha por la supervivencia. Esta es una labor de acompañamiento integral donde lo psicosocial, lo político y lo comunitario se entrelazan para trabajar por el respeto de los derechos humanos. Muchas gracias. Listo, detuve la grabación. Ya la Listo. detuvo. Sí.